Mi nombre es Gloria Elena Franco. Hoy voy a compartir con ustedes tres mapas conceptuales de la fase 2 del curso de Psicología Social. Primero tenemos la psicología del contexto social, el desarrollo histórico de la psicología de Ovejero 2011. La psicología social surge como un campo intermedio entre la psicología y la sociología, lo que explica su doble naturaleza. Por un lado, está centrado en el individuo y por el otro en los procesos sociales que lo condicionan. Su nacimiento data en Europa a finales del siglo XIX debido a una serie de transformaciones en la sociedad europea. Tenemos dos corrientes de la psicología social, la teórica y la aplicada. La psicología teórica surge en Europa en el siglo XX por los inciertos hacia el presente y el futuro. Su desarrollo fue lento y complejo y se dio en tres grandes hitos: la Grecia clásica, el Renacimiento y la Ilustración. Es decir, su desarrollo teórico tiene raíces profundas en la filosofía griega, se nutre del humanismo renacentista y se fortalece con el racionalismo ilustrado. En cuanto a la psicología social aplicada, esta surge en Estados Unidos y es la que ha perdurado hasta el día de hoy. Eh, Se consolida como disciplina profesional al reconocer la necesidad de intervenir en problemas concretos de la vida social, articulando el conocimiento teórico con la práctica. Mm, Ahí vemos que son tres procesos, se dan tres procesos, que son proceso de civilización, proceso de privatización y el proceso de individualización. La teoría en ciencias sociales surge como una necesidad derivada del desarrollo interrelacionando esos procesos que acabamos de mencionar. La relación entre teoría y práctica es que las dos son creadoras del conocimiento y se presentan como un proceso dinámico. La teoría orienta la acción y la experiencia práctica enriquece y replantea los marcos conceptuales. En la nueva psicología o psicología social postmodernista, vemos que en la modernidad fue como la época del orden, el orden de la razón, el orden de ilustrado, el orden eurocéntrico. Pero afirma Ovejero, citando una frase de Roman Roland, tras el brillo del orden acechaban los ojos del caos, lo que se manifiesta en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mm, y el posmodernismo ya viene como una nueva creencia, ¿no? En las cuales el cosmos es complejo y caótico, no hay leyes de ninguna clase. Esto es igual al relativismo, ¿no? Entonces, por un lado, la modernidad nos habla de un orden absoluto, mientras que el posmodernismo nos habla de un relativismo. Bueno, la crisis de la psicología social eh, pues surge, ¿no? Como por no saber adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios que se presentaron. Esta crisis abrió pasos a corrientes críticas y alternativas que en la posmodernidad buscan superar los límites del paradigma clásico, promoviendo enfoques más comprometidos con los cambios sociales. En perspectiva futura, la psicología social se enfrenta al reto de mantener su rigor científico sin perder su relevancia social, incorporando miradas críticas y construyendo puentes entre diferentes tradiciones de pensamiento. El segundo mapa conceptual es del imperio academicista por encima de la realidad histórica de Barrero 2017. La psicología llega a Colombia como profesión a través del Instituto de Psicología en Colombia en 1941, pero se institucionaliza en 1947, replicando el modelo de Estados Unidos. Este mapa conceptual está tomado del capítulo 2 del libro de Barrero, el cual es una investigación en la que el autor quiere mostrar lo que la psicología no investiga, ¿no? En Colombia. Está dividido en tres partes, que es el contexto de investigación, la metodología de estudio y la descripción psicológica en Colombia. En el contexto de investigación tenemos primero realizar un análisis crítico de discurso, para lo cual el autor problematiza dos grandes aspectos: la historia de la psicología en Colombia
que es un análisis del libro de Ardila, del profesor Ardila 2013, el cual nos muestra un abismo entre las ideas psicológicas y la realidad del país. En su análisis, él quiere como resaltar lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer la psicología en Colombia. El otro aspecto es la investigación de la psicología en Colombia. Para esto él se vale del análisis de 122 grupos de investigación avalados por Conciencia. El autor observa que la investigación se centra en medición, evaluación, observación y no en las atrocidades de la violencia que vive el país. Bueno, el punto B de esta primera parte nos habla del principio de negatividad, ¿no? Entonces, refiere a lo históricamente negado, lo que la psicología no ha querido mirar. El método de lo históricamente negado es enfocarse en los olvidados, en la estructura del poder, en lo que fue negado por la academia. Y el último punto, ya en la producción del conocimiento psicológico propio, situado y contextualizado, ya es como la opción ético-política de transformación para superar el academicismo. En la metodología del estudio, bueno, ya miramos que se valieron del análisis crítico de discurso, de la prensa escrita de diversas tendencias ideológicas. Para esto, se realizó un rastreo de noticias durante 2 años, del 2010 al 2012, para establecer 10 grandes problemáticas del país y todo enfocado hacia los 2 escritos que vimos en el punto anterior. El libro del profesor Ardila y los 122, los análisis de 122 grupos de investigación. Entonces, de esas noticias que vieron durante esos 2 años, escogieron las 10 problemáticas más grandes que se evidencian en Colombia. Ya en el tercer punto tenemos la descripción de la psicología en Colombia. Ya aquí se toma un análisis del libro del profesor Ardila a la luz de las 10 categorías ubicadas en el análisis crítico del discurso. Entonces, en la violencia política, el profesor dice que no se menciona ni una sola vez en el libro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la violencia, pese a la violencia que se afrontaba, ¿no? En ese momento. En cuanto a la corrupción, tampoco se menciona en el libro. No suele ser un tema central de investigación psicológica. Derechos humanos solamente se menciona una vez, sin profundidad ni relación con dinámicas nacionales. La paz se nombra 4 veces, pero es un discurso, total despreocupación, hay una total despreocupación por el tema. El tema de democracia también se menciona solamente una vez en el libro, pero está poco contextualizado, como si no tuviera que ver con la psicología social. En el conflicto armado también solamente se menciona una vez. Hay una ausencia psicológica que habla del impacto real, la subjetivación en el contexto del discurso. La impunidad tampoco se menciona en el libro. Es una síntesis de muchas fallas, lo ocurrido, lo negado y lo no sancionado. En el narcotráfico tampoco no está abordado desde lo social histórico. En la inseguridad social tampoco se menciona en el libro y en la desigualdad se menciona 2 veces, pero con un total desinterés consciente de la psicología. Según Barrero, el academicismo privilegia metodologías de medición, evaluación, adaptación, teorías derivadas del exterior, en lugar de métodos que dialoguen con la realidad histórica, lo cual produce un vaciamiento de lo históricamente negado. Bueno, nuestro tercer mapa conceptual tenemos hacia una psicología de la liberación de Martín Baró del año 2006. El aporte social de la psicología en Latinoamérica como ciencia y como praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos es demasiado pobre y los pocos que hay han surgido de la integración de la psicología con otras ramas. Un ejemplo para Baró es el método de alfabetización concientizadora de Paulo Freire,
que surgió de la unión entre educación y psicología y entre filosofía y sociología, y que constituye una respuesta histórica a la carencia de palabra personal y social de los pueblos latinoamericanos, no solo imposibilitándolos para leer y escribir el alfabeto, sino sobre todo para leerse a sí mismos y para escribir su propia historia. La precariedad, según Baró, él dice que no es exagerado decir que uno aprende más sobre psicología de nuestros pueblos leyendo novelas de García Márquez o Vargas Llosa que de trabajos técnicos de carácter y personalidad. Y es que la psicología, según el autor, en lugar de contribuir a desmontar el sentido común de nuestras culturas, ha abonado por acción o omisión al psicologismo imperante, fortaleciendo las estructuras opresivas al desviar la atención de ellas hacia los factores individuales y subjetivos. Esta dependencia de la psicología nos ha llevado a una esclavitud de la psicología latinoamericana, la cual pues se enfoca como en la miseria y en los falsos dilemas. Miseria por ausencia de respuesta a las realidades sociales. Estas están causadas por el mimetismo cientista, que es la imitación acrítica de modelos de Estados Unidos, por la carencia de una epistemología adecuada, es decir, por falta de bases propias y situadas, y por un dogmatismo provinciano, que es defender verdades universales, teorías externas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Los falsos dilemas son falsos porque no responden a interrogantes de nuestra realidad. Hay tres dilemas característicos que tratan, o sea, como que los ven opuestos el uno al otro. El uno es la psicología científica versus psicología con alma. El otro es la psicología humanista versus psicología materialista y psicología reaccionaria versus psicología progresista. Esos tres dilemas denotan una falsa independencia para plantear las problemáticas de los pueblos latinoamericanos, para utilizar con total libertad las teorías o modelos que las praxis muestren ser válidos y útiles o para elaborar nuevos, y por falta de compromiso científico para encontrar y hacer la verdad de nuestros pueblos latinoamericanos. En el tercer punto, hacia una psicología de la liberación, si queremos que la psicología, dice el autor, realice algún aporte significativo a la historia de nuestros pueblos, o si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos, necesitamos, uno, replantear conocimientos desde la vida de los pueblos, sus sufrimientos, aspiraciones y luchas. Dos, elaborar una psicología de la liberación. Tres, romper su propia esclavitud de la psicología. Cuatro, promover la vida liberando estructuras sociales. Cinco, la verdad práctica por encima de la verdad teórica. Y seis, una opción preferencial por los pobres. Para Martín Baró, desde la inspiración de la teología de la liberación, podemos proponer tres elementos esenciales para la construcción de una psicología de la liberación de los pueblos. Uno, un nuevo horizonte. Dice que la psicología latinoamericana debe de centrar su atención de sí mismo, despreocuparse de su estatus científico y social y proponerse un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares. Dos, una nueva epistemología. Dice, una nueva forma de buscar el conocimiento. No quiere decir desecharlo, sino realizar una revisión crítica desde la perspectiva de las mayorías populares. Y tres, una nueva praxis. Dice que es necesario involucrarnos en una nueva praxis, una actividad transformadora de la realidad que nos permita conocerla, no solo en lo que es, sino en lo que no es, para tratar de orientarla en lo que debe ser. Ya para finalizar, Barú propone tres tareas urgentes. Uno, potenciación de las virtudes populares. Dos, la desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana. Y tres, la recuperación de la memoria histórica.